reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Ya? Entonces, la estatua que el rey Nabucodonosor vio, la estatua humana, amén, arriba estaba compuesto de oro, bronce, amén, oro, ¿qué dice? Bronce, ¿cierto? Y luego hierro, y al final mezcla de hierro y barro, ¿ya? Entonces vamos a llegar solamente a lo que es el hierro nosotros, ¿ya? Lo que es el tercer imperio que viene de los griegos, en donde, anterior a los romanos, en donde ya se estableció una cultura que generó las escrituras iniciales de lo que tenemos nosotros en la mano, ¿ya? Que luego vamos a aclarar un poco más, ¿ya? Bien, entonces el primer imperio es el imperio babilónico, ¿ya? El grande, no fue muy duradero tampoco, pero de que tenía dominio, potencia, poder, claro que sí, fue muy poderoso el rey de Babilonia, Nabucodonosor. No fue él quien inauguró su reino, el papá de él era el que generó, ¿cierto?, la guerra y todo aquello, venció a los asirios, que eran los más grandes de aquel entonces. Entonces, cuando Nabucodonosor tomó el reino, dentro de todas las cosas que hizo, invadió Israel, en este caso Judea, a ver, hizo pedazo el templo de Salomón, ¿ya? Dicen que aquí parto diciendo lo siguiente: hay pelea entre 400 años de silencio o si fueron 600 años. Porque algunos cuentan desde la última profecía de Malaquías hasta cuando Dios empieza a hablar por el profeta Juan el Bautista, 400 años. Otros hablan de la destrucción del templo de Babilonia hasta la destrucción del templo en el año 70 por los romanos, por Tito, ¿ya? Ahí hay más años, casi más de 600 años. Yo una cosa no comparto, sí, amén, porque claro, podríamos decir, y esto es lo que dicen, son 400 años de silencio porque no hubo palabra revelada de Dios, no se levantó profeta. Desde el último de Malaquías hasta Juan el Bautista pasaron aprox 400 años donde Dios no usó profetas, no se levantaron profetas a hablarle al pueblo, amén, pero no significa que ese tiempo de silencio Dios estuvo inactivo. Ocurrieron cosas extraordinarias en la historia. Y con los israelitas, los judíos en este caso, también cosas maravillosas, de las cosas de las cuales nosotros no podemos ignorar como cristianos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a referirnos a estos tiempos entre Malaquías y Jesucristo, o la aparición de Juan el Bautista, con un proceso, ¿cierto?, efectivamente de silencio profético, pero sí actuó Dios de muchas maneras y formas, sobre todo preservando a los judíos, que todos los querían exterminar. A los judíos siempre lo han querido exterminar, eliminar, pero Dios los protegió de 3 imperios, pero sanguinarios, malos, maquiavélicos, sobre todo los persas. Pero bueno, el primero de todos fue Babilonia. ¿Qué hizo Babilonia? Tomó a los judíos, se los llevó a todos a Babilonia. De ahí está Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí fueron deportados, sacados. Entre todos los judíos que estaban ahí, también a ellos los sacaron y se los llevaron a Babilonia. Jeremías profetizó y dijo, ese periodo va a ser de 70 años, dijo Jeremías, de exilio, donde los judíos iban a estar fuera de su nación. Solo quedaron los más pobres en Israel, los que quedaron llorando. Entre ellos, Jeremías, que quedó ahí en la ruina de Jerusalén, viendo el templo hecho pedazos, viendo la muralla en el suelo, escribió el libro Lamentaciones. Todo tiene una concordancia, todo está escrito por algo, hermanos. Amén. Pero empezaba a haber igual palabra de Dios, igual había palabra de Dios. Siguió Ezequiel, siguieron los profetas menores. Amén. Siguieron hablando palabra del Señor, ¿ya? Hasta el último, Malaquías, el último de los profetas que Dios usó, hermanos. Amén. Bien. Entonces el primer gran imperio fueron los babilónicos. Dice el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 11 y 12.
Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Si usted ha estudiado la Escritura en el Antiguo Testamento, después vamos a hablar en otra clase, quizás podemos hablar del canon del Antiguo Testamento, cómo se originaron las Biblias del Antiguo Testamento y todo, ¿ya? Pero bueno, si usted ha leído la palabra del Señor, sobre todo el libro de Daniel, se dará cuenta que el reino de Babilonia tuvo un fin, un tope, hasta ahí llegó. ¿Cuándo cree usted que fue eso? Cuando hay alguien en la pared escribió Teke Mene Tekel Uparsim, Mene Mene Tekel Uparsim. Amén, ¿se acuerda de eso? Contado ha sido tu reino y ha puesto en balanza, y Dios ha puesto fin a tu reino y morirás. Hasta ahí llegó el imperio babilónico. ¿Ya? Vamos a leerlo. ¿Ya? Vamos a verlo. Daniel 7 del 1 al 6. Daniel 7 del 1 al 6. Recordemos que fueron 70 años, el pueblo estaba fuera de Jerusalén, fuera de la tierra prometida. El templo estaba en el suelo, hecho ruinas, pedazos el templo. La gloria de Israel, que es el templo, estaba en el suelo botado, quemado, hecho pedazos. Y todos allá en el exilio lloraban, allá siendo esclavos. Lloraban por Israel, oraban por Israel. Amén. Y bueno, Babilonia tuvo dominio solo 70 años, de acuerdo a la Escritura. Daniel 7, del 1 al 6, la Biblia dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, que ya sería el último rey, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño, despertó y escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, he aquí los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a llegar hasta ahí, ¿ya? Ahí nuevamente, recuerden que el primer sueño fue de Nabucodonosor, la estatua, amén. Luego fue Daniel el que tuvo un sueño, no Nabucodonosor. Dios le reveló a Daniel lo que venía a futuro, los imperios que iban a llegar, amén, posterior a Babilonia. Y vamos a ir de paso en paso en el sueño de Daniel, en la lectura que íbamos a leer. Partimos con esto, con el sueño de Daniel, que venían 3 imperios más, aparte del cual ya estaba él, ¿ya? El de Babilonia, aquí está el fin. Daniel 5 del 26 al 28. Esta es la interpretación del asunto. Le dijo Daniel al rey que estaba tomando vino con las copas santas del templo. ¿Se acuerda usted? Con los utensilios de la casa de Dios, estaba bebiendo y emborrachándose. Y ahí fue cuando vio una mano que apareció en la pared. Mene, mene, tekel uparsim. Amén. Y todos decían, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Quedó plasmado en la muralla. A todos se les fue la curaera, yo creo, en el acto se les fue la curaera. ¿Ya? Y empezaron a buscar, ¿quién podría interpretar eso? Mene, mene, tekel uparsim. Y se acordaron del abuelo Daniel, ya era abuelo ya Daniel, era un anciano. Y lo mandaron a llamar. ¿Y qué dice la interpretación? Mene significa, cortó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Amén. En esa misma noche murió el rey. Y vinieron los medos persas. Amén. A conquistar. Vamos a la interpretación del sueño de Daniel en cuanto a ese nuevo imperio que se estaba surgiendo. La diferencia entre el Babilonia y los medos persas, dice que los medos persas no fueron tan graves ni tan malos, solo después, al pasar el tiempo, se volvieron muy sanguinarios. Pero Babilonia, por ejemplo, tenía la cualidad de buscar lo mejor de los esclavos. Buscaba la mejor estirpe, a los hijos más inteligentes.
para educarlos, enseñarles las lenguas, para enseñarles su cultura y fueran un aporte a su imperio. Por eso que llamaron a Daniel, Sadrach y Abednego, a los mejores, ¿cierto? Para ser los sabios entre el pueblo o entre el imperio de Babilonia. Los medos persas no hicieron aquello, ya eran diferentes, ya ellos conquistaban nomás. Pero aquí se cumplieron los 70 años de Jeremías que había dicho. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Le fue dicho así: levántate, devora a mucha gente. Dios en el sueño revela a Daniel que el imperio que venía era como un oso, pero tenía una característica: el oso era más alto de un lado que del otro, ¿me entiende? Es como que un brazo era más corto o el hombro bajaba uno de un lado más que del otro. Esos eran los medos, ¿ya? Que no eran primo hermano, eran de la misma territorio de los persas. A ver, de ahí salió Darío el Medo, el que menciona la Biblia, el que dijo: oh Daniel, que Jehová te libre, le dijo. ¿Se acuerda? Jehová te habrá librado del pozo de los leones. Darío, el Medo, amén. Bien, entonces la Biblia dice lo siguiente: que ese oso por un lado era menor y por el otro lado era más robusto, ¿ya? El menor era el Medo, el más robusto los persas. Con el tiempo se conocieron más como los persas que como los medos, amén. La historia los conoció más no como los medos persas, sino como los persas. ¿Por qué? Porque la profecía era clara. Mire, escuchen esto. Daniel 8, mire. Daniel 8:3. Miren qué bonito como Dios revela estas cosas. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Los medos. Otra revelación a Daniel, ahora de un carnero, amén, que tenía un cuerno bien alto, pero uno era mucho más alto que el otro. Y después con el tiempo incluso creció más que el otro. Los medos, los persas. Los persas fueron los grandes conquistadores de aquel tiempo, amén. Los grandes, gloria al Señor. Aún en ese tiempo del segundo imperio, los primeros babilónicos, los segundos los medos persas, en el tiempo de los medos persas seguía escribiéndose la historia bíblica. Seguía, por ejemplo, Daniel pasó de los babilonios a los medos, a los persas. Seguía vivito el abuelito Daniel, hermano. Ya era anciano ya, amén. Bendito sea el Señor. Ya, sigamos. ¿Qué dice así? Dice Dios acerca del rey de Ciro, que es de los persas, de los medos persas. Es mi pastor, dice Dios, de los persas, imagínense, de los medos persas, dice: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Había en Dios un propósito con los medos persas. Inmediatamente cuando los persas conquistaron y derrotaron a los babilónicos, la primera orden de Darío el Medo fue que los judíos retornaran a su tierra de Jerusalén. Mire qué hermoso. Dios se levantó a los medos, a Darío en este caso, amén. Ciro el Grande también se le llama, amén. Lo levantó y la primera orden fue: todos los judíos que están acá en Babilonia de esclavos y los que están en diferentes lugares, retornen a sus territorios, vuelvan a sus casas. De ahí vienen Nehemías, Esdras, vienen llegando después a la tierra de Israel, a reconstruir el templo, a levantarlo. A ese se le llama el segundo templo, que después lo modificó, lo agregó, lo remodeló Herodes. Seguía siendo el segundo templo. ¿Ya? Sigamos. Aquí entra la historia Esdras. Ya Jeremías estaba muerto, Isaías, los profetas más grandes estaban muertos. ¿Ya? Aquí empieza Esdras. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia,
el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persa, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Mire, un impío usado o de alguna manera movido por Dios para hacer sus planes. Amén. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Amén. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Gloria al Señor. Este fue un reino que duró aproximadamente unos 200 años. Los medos, los persas, conquistaron todos los territorios habidos por haber, excepto los griegos, que siempre tenían una fuerza increíble para ser conquistados. Los espartanos, por ejemplo. Amén. Bien, ahí pasó toda esta historia. ¿Ya? Los Esdras, Nehemías, Ageo, ¿se acuerdan de Ageo? Cuando Dios un día miraba que ya llegaron los judíos, ya habían vuelto de la diáspora, de la esclavitud, que se habían ido, habían vuelto, pero la casa de Jehová aún no era edificada. Dios levantó a Ageo y le dijo, por palabra del Señor, le dice: cada uno de ustedes va fabricado, ha levantado su propia casa, y mi casa aún no está edificada. Vayan a buscar leña a los montes para que mi casa se edifique. Amén. Palabra de Dios. Los profetas menores. En todo este tiempo tuvieron esos profetas menores. Hasta el último, Malaquías. Desde los griegos para adelante no hay más profecía. No hay más hombre de Dios hablando palabra. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuál fue la última historia en esta historia de los medos y persas? Esther, casada con el rey más grande de aquel tiempo, la reina Esther, la judía. Todo tiene una historia, todo hay que meterlo dentro de una historia, hermanos. Amén. Y esto todo va calzando en las historias. Amén. Gloria al Señor. Quiero hablar mucho ahora de los griegos, ¿ya? Porque aquí es donde pasan muchas cosas muy interesantes para los cristianos, para el pueblo del Señor. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 1 al 6, vamos a leer solo el 6, ¿ya? No quise poner del 1 al 6. Bueno. Después de esto miré, y aquí otra bestia, una bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ese era el tercer imperio que vio Daniel, ¿ya? Que Dios le mostró, ¿ya? ¿Quién eran los griegos? Los griegos eran se dice que era una de las poblaciones, civilizaciones, valga la redundancia, más civilizadas en la inteligencia, en la sabiduría, en el conocimiento. Ahí empezó a surgir un hombre llamado Sócrates, después un hombre llamado Platón, y luego un hombre llamado Aristóteles, que era más o menos del tiempo que ahora vamos a empezar a hablar, Aristóteles. ¿Qué pasó? Que todos andaban peleando entre los griegos. Siempre era una discusión, una pelea, y siempre cuando venían los medos persas a conquistarlos, siempre, de alguna u otra manera, los griegos se defendían y tenían una capacidad de fuerza, de valentía tan inmensa, y ahí surge la historia real de Leonidas y sus 300 espartanos. Historia real. Uno ve la historia de los 300, la película, por ejemplo, y hay mucha ciencia ficción en todo eso, amén, es verdad. Y hay cosas que no conviene estar mirando, pero algo de verdad tiene la historia de los 300, ¿ya? De Leonidas y sus 300 espartanos. Entonces, dentro de los griegos no era un imperio aún. Estaban todos así como distribuidos en uno al otro lado. Estaban los atenienses, los corintos, los espartanos, varios griegos. Todos ellos eran griegos, amén. Pero luego que se libraron de los persas, peleaban entre ellos de repente. ¿Quién era el mejor?
Y entre ellos estaban, las dos peleas más grandes eran los atenienses y los espartanos. Esa alabanza que cantamos nosotros, ser bravos como bravos espartanos, algo así, ¿cierto? De la historia se saca eso. Realmente eran bravos esos hombres. Amén. Bien, la Biblia dice que ese imperio que iba a introducirse venía como leopardo. Y no solo tenía la velocidad de un leopardo, sino que también tenía alas que lo hacían más veloz, más rápido, más sagaz. Y ahí se levantó un hombre llamado Felipe de Macedonia, que él unificó a los griegos para ir a pelear contra los persas. ¿Ya? Tuvo la capacidad y la inteligencia de unirlos a todos. Filipo fue el que inauguró o el que fundó la ciudad de los filipenses. ¿Ya? Todo esto está en la escritura posteriormente. Los filipenses, donde Pablo andaba predicando, ¿quién fundó eso? El griego Filipe. ¿Amén? El macedonio, la tierra de Macedonia. Bien, él trató de conquistar, ganó batalla, trató de unificar, pero no logró mucho porque terminaron matándolo. Lo mataron. ¿Y saben quién tomó el dominio del dominio de todo lo que había por ahí? El hijo, Alejandro Magno. Ahí surge Alejandro Magno. Por eso es que es importante muchas de estas cosas, hermano. Amén. ¿Qué hace Alejandro Magno? Tenía 20 años. Todos decían que era un cabro chico. ¿Cómo va a conquistarnos? Pero cuando empezó él a ir a las batallas y a mostrar su astucia, pues Alejandro Magno tenía como maestro Aristóteles, el gran sabio griego. Le enseñó tácticas, le enseñó inteligencia, le enseñó astucia, le enseñó capacidad de resistencia, de aguante, de tolerancia. Amén. Entre toda su filosofía, obviamente. Amén. Que uno puede o no compartirla, más que no que sí. Amén. Pero de alguna manera ayudó al hombre. Fue el abuelo Aristóteles que educó a ese joven Alejandro Magno. Él unificó a los griegos y al final de cuentas los hizo imperio. No eran imperio con su papá, pero con él sí lo logró ser el gran imperio de los griegos. Fue tan avasallador, se dice. Amén. Fue tan rápida su conquista que fue como leopardo con alas, como lo vio Daniel. Amén. Dice que él, cuando ya tenía 30 años, se le entró una depresión, tomó, y hasta que se murió, porque ya no tenía qué terrenos que conquistar más. Ya estaba todo conquistado. Le ganó a los persas, a Darío, a todos los que venían después, a todos lo hizo pedazos. El joven Alejandro Magno. Dicen que era homosexual, amén, tenía vicios, ¿para qué decirlo? Pero que marcó la historia, la marcó, no, es innegable, marcó la historia. ¿Ya? Leamos algo más. Antes de leer esto les cuento algo de Alejandro Magno. Bien, Alejandro Magno puso ciudades en diferentes lados del mundo conocidos. ¿Ya? Y lo que más hicieron los griegos, esto es lo más importante de los griegos, que importa para lo que estamos estudiando ahora, helenizó la cultura de aquellos tiempos. ¿Qué significa helenizar? Viene de Helena, amén, de la troyana, ¿se acuerda usted? Helena de Troya, amén. Entonces era muy famosa esa mujer. Entonces después con el tiempo era como quien decía, se chilenizó, se le metió la cultura. Helenizar significa eso, meter la cultura griega a los pueblos, obligarlo a aprender el griego, a todos los mundos conocidos de aquel entonces. Alejandro Magno tenía esa visión de no haber conquistado a la espada nomás, sino que a través también de su cultura, su estilo de vida, sus costumbres. Recuerda usted que tuvo un maestro genial, terrenalmente hablando. Entonces él enseñó, si quiere conquistar al pueblo, no solo es con espada. Tienes que hacer que la gente piense, razone, que sea inteligente, que te crean que eres inteligente también tú. Amén. Imagínense, hermano. ¿Ya? Entonces, este hombre levantó ciudades y entre todas esas ciudades maravillosas, lindas que habrá levantado,
en Egipto levantó una que le puso su nombre, Alejandría. ¿Ya? Y ahí empezó la cultura a masificarse, la griega, a masificarse por todo el mundo. Todo este proceso de tiempo, ¿qué era de los judíos? ¿Qué era de los judíos? Los judíos seguían en Judea, ¿amén? Siendo conquistados por uno, se libraban, venían otros, los conquistaban, venían los persas, venían después los griegos también, los conquistaban. Y cuando vino Alejandro, esto dice la historia, lo dice el historiador Josefo, un romano judío. Mire la historia que dice Josefo, una persona contemporánea a los tiempos de Jesucristo incluso, ¿ya? O posterior a eso. Dice lo siguiente, que cuando Alejandro Magno fue a conquistar Egipto y posteriormente venía a conquistar Judea, a los judíos, a sitiarlos para conquistarlos, el sacerdote, sumo sacerdote de los judíos, que aún estaba en la línea sacerdotal hasta ese momento, dice que fue a encontrarse con Alejandro Magno cuando venía a conquistarlo. Escuchen bien esto, hermano. El sumo sacerdote fue donde Alejandro Magno, al camino a encontrarse con él, para mostrarle las revelaciones de Daniel. Abrirle la Biblia, o sea, la Torá de ellos, o la Tanaj, a mí que le llaman, abrirle los papiros y decirle a Alejandro Magno, Señor, mire, todo esto decía los profetas judíos de nosotros acerca de usted. Quedó tan impresionado Alejandro Magno de la exactitud de las profecías de Daniel que dijo, anda en paz a tus territorios, yo no sitiaré la ciudad, lo dejaré ser como ustedes son. Sigan su cultura, sigan sus raíces, pero sí vamos a introducir a los griegos o la cultura de alguna manera en ustedes. ¿Me entienden? Hubo un acuerdo como de paz entre Alejandro Magno y los judíos. Son 400 años de silencio que se le habla, pero Dios estuvo ahí, hermanos. Imagínense Jesús cuando se atrevió a decir la salvación viene por los judíos. Imagínense si los judíos hubiesen desaparecido del mapa. Jesús fue judío. Amén. Entonces, esa preservación en la historia fue Dios el que intervino, nadie más. Entre ese proceso, entre los babilonios, los medos persas y los griegos, hubieron culturas que se desaparecieron. Reinos que desaparecieron. No se contaron nunca más de ellos. Pero los judíos siguen. Amén. Bien. Fue en este proceso, hermanos. Bueno, la verdad que Alejandro Magno murió muy joven. No sé si a los 30, 32, 31 años murió. Pero era muy jovencito cuando murió Alejandro Magno. Daniel ya había dicho algo de él, que iba a morir y que algo iba a pasar. Mire, leamos esto. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Cuando murió Alejandro Magno no dejó heredero, no tenía hijo. Nadie le sucedió en el trono. ¿Y sabe lo que hicieron? 4 generales se pelearon el trono de Grecia. Como Daniel lo había dicho. Pero el texto dice, aunque no con la fuerza de él, no fue lo mismo. La esplendidez de Alejandro Magno, nadie la repitió, nadie. Ninguno de esos 4 generales. ¿Ya? Entonces estos 4 generales tomaron dominio y reinaron por más de 100 años, reinaron. Pero con el tiempo de los 4, solo 2 fueron los más importantes en Grecia. En el mundo ya helenizado de aquel momento, que la cultura griega había entrado por todos esos territorios. 2 fueron los más importantes. En el reino del norte, de Siria para allá, y en el reino del sur, Egipto para abajo, África, por esos lados. ¿Ya? Al medio, Judea, siempre andaba al medio. Amén. Entonces se peleaban a Judea, el de abajo, y luego el de arriba, se peleaban. En un momento hubo un imperio que efectivamente trató bien a los judíos. Alejandro Magno los trató bien, ¿ya? Pero los que siguieron después no los trataron tan bien. Pero hubo el primer proceso de reinado que tuvieron los griegos sobre los judíos, que era mantenerle la cultura judía, no fue tan malo.
no fue tan malo. Pero luego se levantó uno que le llaman el anticristo. ¿Ya? Era un diablo, hermano. ¿Ya? Ahora se le conoce como el anticristo, pero es un tipo del anticristo. ¿Ya? Pero en el proceso, cuando todo estaba en calma, de alguna manera los griegos, los judíos convivían, ahí en Judea había tranquilidad. En Alejandría había uno de los cabecillas, de la línea de los cabecillas que quedaron después de Alejandro Magno, levantó una biblioteca, una de las más importantes de la antigüedad. La primera biblioteca del mundo habido en aquel tiempo. ¿Ya? Y allá en Alejandría se levantó. Tenían literatura de todo el mundo conocido, Pero alguien un día le llegó a, me parece que se llama Demetrio, el que estaba ahí como cabecilla de la biblioteca, le dice, hay un pueblo ancestro, antiguísimo, que tienen un libro santo, sacro para ellos. Ese libro falta aquí, le dijeron. Entonces mandó a llamar a los judíos para que le trajeran el libro de ellos, el Pentateuco, la Tanaj, amén, los libros proféticos, los primeros libros, los libros poéticos, los libros históricos de Israel. Entonces el rey de Alejandría mandó entonces a traducir la Biblia judía que estaba escrita en hebreo y en arameo. Nadie tenía acceso del mundo, nadie del mundo podía tener acceso a la Biblia hebrea porque nadie conocía las palabras hebreas ni el arameo, ¿amén? Que eran los dos lenguajes que manejaban los judíos, ¿amén? Aunque el hebreo ya como que se estaba perdiendo en aquel tiempo. Casi todos hablaban solo arameo. En la lengua aramea era la que se hablaba en Judea, la aramea y la griega, ¿ya? Entonces, este rey dijo, manden el libro, tráiganlo, hay que traducirlo. Ese fue un evento que yo digo, Dios lo originó. Dios movió estos hilos. Dios dispuso que su escritura, desde el Génesis, la historia de Israel, los libros de Salmos, los poéticos y de los profetas, ahora estuvieran al alcance de todo el mundo conocido. Y la lengua que dominaba aquel mundo, de aquellos tiempos, era la lengua griega. La lengua griega. Entonces, Dios abrió esa puerta para que el pueblo oyera, escuchara y leyera acerca del Dios de los judíos. Amén. Y eso se le llamó la Septuaginta. ¿Qué pasó? Que el rey dijo, tráiganme eruditos, gente erudita de los judíos, que sepan griego, traigan la Tanaj, traigan el libro de los hebreos y tradúzcanlo al griego, aquí en Alejandría. Amén. Y efectivamente enviaron a 72 eruditos judíos. Amén. No solo cuando hablo judío, yo hablo de todo el pueblo judío, pero eran 12 de cada tribu. 12 maestros de cada tribu. Amén. Los trajeron a Alejandría, los metieron en las habitaciones, los trataron bien y empezaron ellos a traducir el Génesis hebreo al griego, el Levítico al griego, Números al griego, uno tras otro. Se demoraron, dice, justo 72 días en traducir toda la Biblia hebrea al griego. Esto es muy importante, hermano. Cuando se terminó de escribir aquella Biblia, ahora griega, se le llamó la Septuaginta, que significa 70. Amén. La Biblia griega, Biblia de los 70, así se llama la Septuaginta, fue traducida de textos hebreos y arameos más antiguos que las posteriores series de ediciones que siglos más tarde fueron sentadas en la forma actual del texto hebreo-arameo del Tanaj o Biblia hebrea. La Tanaj es la Biblia hebrea. La Tanaj contiene libros del Pentateuco. ¿A qué se le llama Tanaj? Al Antiguo Testamento. Así lo conoceríamos nosotros. ¿Qué es la Tanaj? El Antiguo Testamento. No estaba Mateo, Marcos, Lucas, Corintios. Eso no existía, hermano. Eso no. Pasaron años, hermano mío, en escribirse la Biblia, la que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Años, pero años, incluso años después de muerto Jesús.
Miren qué interesante, hermano. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué Biblia había? La Septuaginta y las Biblias hebreas y arameas. Amén. Hay una Biblia que se le llama la Biblia Peshitta. La Biblia Peshitta es una traducción de lenguas siriacas a la lengua de nosotros. Esa la tengo también en mi casita, la Biblia Peshitta. Después vamos a ver todas esas cositas, hermanos, que son muy interesantes. Amén. La Biblia del oso, cómo surgieron todas aquellas traducciones. Amén. Bien. Entonces fue en la cultura griega donde surgió la Biblia griega. Amén. Y ahí recién el mundo pudo tener acceso al Dios de los hebreos. Conocer al Dios de los hebreos. La pregunta es, ¿cuál era la necesidad de tener la Biblia hebrea en el lenguaje griego? Muchas. Una, bueno, la necesidad que Alejandría necesitaba una copia entendible para su biblioteca. Segunda, ya la lengua hebrea no era muy recitada, incluso entre los mismos judíos. Solo los que hacían servicios sacramentales lo hacían en el hebreo, ¿ya? Pero todos los judíos que estaban en la diáspora, esparcidos por todo el mundo, hablaban solo griego. Pablo hablaba griego, por ejemplo. Entonces, pasa que la Biblia pasada al griego sirvió pero muchísimo, hermano. Es como cuando las Biblias del latín pasaron al español. ¿Me entienden? Fue un enriquecimiento extraordinario para todos. O cuando el del latín pasó al alemán por Martín Lutero. La gente tuvo acceso a la escritura, que solo los estudiosos podían hablar en latín. Incluso usted, si es bien antiguito, por no decir anciano, a ver, en la iglesia católica se hablaba solo latín. La reunión era en latín. La gente decía amén a la cosa que no entendían. Todo se decía en latín, ¿me entiende? Entonces, por eso la importancia de pasar del hebreo, del arameo, al griego, porque el griego era la lengua dominante en todo el mundo helenizado de aquel tiempo. Amén. Gloria al Señor. Bien. Luego de esta riquísima cultura, fomento de la cultura, de la Biblia al griego, pasaron años y se levantó este diablo, Antíoco IV Epifanes. Amén. Dice de Siria, pero, a ver, dice, no era del imperio sirio. El imperio sirio no existía, solo estaba el griego. Es como decir, venía de Roma, venía de tal lugar, venía de tal lado, pero todo era griego, todo estaba, repito, helenizado, ¿ya? Durante el helenismo, Israel estuvo al principio dominado por la dinastía de los Ptolomeos de Egipto, de los griegos de Egipto, Alejandría, todo eso es lo que hemos hablado. Pero luego Antíoco III de Siria, ¿cierto?, del otro sector, del norte, amén, arrebató a Israel la mano de los Ptolomeos, ¿cierto? Hoy día diríamos de Israel pasó de la colonia egipcia a la colonia siria, pero siempre la cultura griega o en el imperio griego. Curiosamente, Antíoco III fue mejor rey para Israel que lo que fueron los Ptolomeos, pues le dio a Israel mayor libertad de culto y autonomía fiscal. Ahí surgieron la Septuaginta y muchas otras cosas más. Amén. Sin embargo, tiempo después, Antíoco III fue derrotado por Roma. Ya estaba surgiendo Roma, el imperio romano estaba empezando a surgir, que para ese entonces ya era potencia militar y temida en el Mediterráneo. Para facilitar la asimilación, los romanos se llevaron al hijo menor de Antíoco, ¿cierto?, y lo educaron en Grecia, en Roma y en Grecia. ¿Ya? El sucesor de Antíoco III fue su hijo Seleuco, pero fue asesinado. Entonces el otro tomó, Antíoco IV, aprovechó la ocasión, derrotó a los asesinos, ¿cierto?, del que mataron al que iba a quedar como gobernante de Grecia del Norte. Él mató a aquellos asesinos, asumió el poder y este fue el reino más malo. Ya en el trono Antíoco IV se autodenominó Epífanes, que significa, Antíoco IV Epífanes, ¿saben?, que significa aparición, un iluminado, algo así. Queriendo decir que él era una persona o una manifestación de Dios, se creía Dios. Pero sarcásticamente los judíos lo llamaban
Epímanes, que significa el demente, el loco. Le decían el loco. De esta forma, como Siria controlaba a Israel, Antíoco IV se convirtió en el rey de Israel. ¿Ya? Y aquí fue cuando ocurrió un desastre. ¿Ya? Para ese tiempo la figura principal de gobierno de Jerusalén era siempre el sumo sacerdote. Ellos eran los gobernantes espirituales también de Israel. Gloria al Señor. Entonces pues llegó Antíoco IV Epifanes, griego, ¿ya? Venía de Siria, pero era griego, ¿ya? Y vino con tanta demencia, con tanta maldad. Se cuenta mucha historia de él, pero vamos a lo que nos importa. Cuando entró a Jerusalén, lo primero que quiso hacer, eliminar la cultura judía. Sacar el sacrificio que se hacía a Jehová. Incluso ordenó por ley que ya no se podían circuncidar a los hombres. Ordenó por ley la no celebración de los sábados. Y ordenó por ley meter al dios griego dentro del templo levantado, cierto, por Esdras y Nehemías, el segundo templo. Puso un sacrilegio dentro del pueblo judío. Hubieron revueltas, peleas por esta herejía que estaba introduciendo Antíoco IV Epifanes en la cultura judía. Incluso pasaron una semana después, cuando seguía endemoniado y malo, se metió dentro del templo e hizo lo que se le llama y llama Daniel. Amén. Vamos a leerlo. Daniel 11:31 dice: se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Ya? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que este hombre se metió al templo, metió un chancho, un cerdo dentro del templo, lo mató dentro del templo, lo sacrificó, coció caldo de las partes del cerdo, y con el caldo, el agua del mismo caldo, esparció en el templo. Eliminó lo santo del templo. Si usted y yo hemos estudiado algo de la cultura judía, el animal más despreciable de los judíos es el chancho, el cerdo. No de los chilenos, de los judíos. ¿Saben? Ellos no podían tocar un cerdo. No podían hacer rebaño de cerdos. No podían cruzarse con un cerdo, sacar que en el camino que esté un cerdo por ahí. Sacaban en su entorno los cerdos. Eran despreciados los cerdos. Esa fue la gota que rebasó el vaso para los judíos. Escúchenme esto, hermano. Antíoco IV Epifanes metió un cerdo, lo sacrificó en el templo. Y eso fue lo que los judíos les llenó el saco. Habían tolerado, habían aguantado. Dice que Antíoco IV Epifanes mató a más de miles de judíos previo a esa abominación desoladora. Amén. Mató a muchos judíos, a muchos judíos. Eliminó la línea sacerdotal de los judíos. Y ahí les dijo: sáquenme la línea de los levitas, yo voy a poner a un sacerdote acá. Levantó un sacerdote. Y ese sacerdote empezó como la costumbre de matar cerdos dentro también del templo. Pero hubo un sacerdote que lo habían echado, el mismo Antíoco IV Epifanes, sus soldados lo habían echado del templo, que se llamaba Matatías. No se olvide de este nombre, Matatías. Se sintió tan ofendido por lo que vio dentro del templo que no aguantó. No aguantó, hermanos. ¿Ya? Esa es parte de la historia. Bien. Dice que cuando vio al sacerdote que estaba sacrificando un cerdo, Matatías va y lo mata, lo asesina, mata al sacerdote. Y empieza la revuelta que le llaman la revuelta de los macabeos. Ahora llegamos a los macabeos. Amén. Que no creo que no haya ningún representante el día de hoy en este lugar. ¿Ya?
sus hijos se llamaban Judas Macabeo, por eso se llamaban los Macabeos, ¿ya? Todos se conocieron como Matatías el Macabeo, los hijos de Matatías, la dinastía Macabea, amén. Aunque Macabeo significa martillo, fuerte, ¿ya? A contrariedad de lo que significaría acá, ¿ya? Pero en ese tiempo significaba hombre de carácter. ¿Qué más de carácter? Que cuando Matatías vio al sacerdote que estaba sacrificando un cerdo dentro del templo, fue y lo mató al sacerdote puesto por el rey de Grecia. Lo asesinó en el altar. Gloria al Señor. Y Matatías dice lo siguiente, miren. Vamos a leer unas palabras de Matatías. Dice, esto está en la historia: aunque todas las naciones que formen el imperio abandonen el culto de sus padres y sometan a vuestros mandatos, y se sometan a vuestros mandatos, yo y mis hijos y mis hermanos viviremos en la alianza de nuestros padres. Líbrenos Dios de abandonar la ley y sus preceptos. No escucharemos la ordenanza del rey para salirnos de nuestro culto, ni a la derecha ni a la izquierda. Y empezó la revuelta de los Macabeos. La guerra. Todos los Macabeos. Matatías dijo, ¿quién está conmigo? Y todos los radicales judíos se unieron a Matatías y a sus hijos, que eran hombres grandes ya, y pelearon en contra de los griegos. La lucha todos los días era peleas. 3 años de pelea, hermanos. Y aquí está el libro. En el libro católico está Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, que cuenta la historia de los Macabeos. La pelea de los griegos, de los Macabeos, de los judíos contra los griegos. Por ejemplo, voy a leer una de estas. Voy al segundo libro de Macabeo. Ni siquiera sé dónde está. Está en el Antiguo Testamento, obviamente. Antes de Malaquías. Incluso está como Daniel, lo ponen al final. Vamos a leer. Ay, no lo había marcado. Macabeos. Capítulo 2 de Macabeo voy a leer, porque ustedes no tienen este libro, obviamente. Después, cuando veamos los cánones de la Biblia, vamos a ver por qué no está este libro en el nuestro. ¿Por qué este libro no está en el libro, en la Biblia Reina Valera, la que nosotros tenemos? ¿Ya? Libro 2 de los Macabeos dice acá, capítulo 4, versículo 10. ¿Qué es lo que cuentan ellos en esto? Es pura historia. Historia de la rebelión de los Macabeos en contra de los griegos. Vamos a leer solo un capítulo de eso, ¿ya? Porque igual... no lo encuentro. Libro primero. Aquí está. Libro 2. Capítulo... Eso se da cuenta usted que no lo leo. Una vez lo leí harto, pero para historia nomás. Segunda de Macabeos 4, versículo 10. También está con versículos. Dice, con el consentimiento del rey y de los poderes en su mano, pronto cambió las costumbres de sus compatriotas conforme al estilo griego. Suprimió los privilegios de los reyes que los reyes habían concebido a los judíos por medio de Juan, padre de Uépolo. Ya habla de la historia ahí, pero después dice el 13 al 15, dice, era tal el auge del helenismo y el progreso de la moda extranjera de los griegos, a causa de la extrema perversidad de aquel Jasón, un sacerdote vendido, que tenía más de impío que de sumo sacerdote, que ya los sacerdotes no sentían celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo, descuidando los sacrificios, y en cuanto se daba la señal con el gong, el toque, ¿cierto?, se apresuraban a tomar parte de los ejercicios a la palestra contrarios a la ley, sin apreciar en nada la honra y la patria,
prefería las glorias helénicas. El texto incluso más atrás, eso lo leí, habla de gimnasios griegos que metieron dentro de la cultura judía, ¿ya? Y obviamente los dioses que estaban metiendo dentro del templo. Esa fue la historia que contaron los macabeos. Y por eso nos rebelamos. Y sobre todo cuando vieron el chancho, ¿cierto?, siendo sacrificado, ¿ya? Pero esta historia de los macabeos, si usted tiene... Miren, no es pecado, hermano. Yo puedo hablar muchas cosas, pero si usted quiere saber de historia, lea Primera y Segunda de Macabeos. ¿También? Se va a convertir en un macabeo. Hace bien como historia nomás, como historia, como conocimiento, tener este dato aquí en la cabeza nomás, ¿ya? Pero todos estos versículos hablan que la cultura helénica se estaba metiendo entre los judíos, que el sacrificio de Dios estaba siendo borrado, que todo lo que los griegos hacían era solo para honrar a sus dioses, y los judíos estaban creyendo a todo eso. Más o menos eso es lo que está diciendo este tema, ¿ya? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquí vamos a estar empezando ya a terminar, ¿ya? Murió Matatías y siguió su hijo Judas Macabeo. Y este tuvo tal astucia e inteligencia que logró, en el tercer año de la revuelta de los macabeos, logró sacar a los griegos. Los sacó de sus territorios. Ya no vinieron ya más a molestar. Los sacó. Estamos hablando del año 60, 160 más o menos antes de Cristo, ¿ya? Donde los macabeos lograron eliminar a los griegos que venían con su cultura y los echaron fuera a todos ellos. Amén. Pero aquí empezó a surgir algo que quizás vamos a hablar en otra clase, ¿ya? Pero se lo adelanto. Surgieron gente nacionalista y gente helénica. Nacionalistas eran judíos radicales que no querían cambiar nada de la ley, que eran gente que se apegaba a la escritura. De ahí salieron los fariseos. Y los helenistas, que de alguna manera creían en la cultura griega, eran medios políticos y buenos para la plata, eran gente rica. Ahí salieron los saduceos. Todo este colchón empezó a formarse en la aparición de Jesucristo nuestro Señor. Esta es la historia no contada en la Biblia, ¿ya? Por lo menos la nuestra, que nosotros de alguna manera debemos de conocerla, ¿ya? ¿Para qué? Para saber cómo se inicia todo, porque uno va a Malaquía y esto termina con los medos persas, y uno va a Mateo, aquí está el Imperio Romano. ¿Y qué pasó entre los persas y los romanos? Bueno, pasó todo esto. La Biblia no habla de los griegos, pero sí la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, fue toda escrita en griego. Toda. La Biblia fue escrita en griego. Y no creamos aquello que, por ejemplo, andaba Mateo, Jesús hacía un milagro y a Mateo andaba escribiendo atrás del milagro que está. La Biblia se escribieron como 10, 20 años después que murió Jesús. El Nuevo Testamento. Años después. Años. La primera carta escrita fue Tesalonicense. La primera de todas. Estamos hablando de años después que murió Jesucristo. Entonces eso es parte de la historia que vamos a ver más adelante. ¿Amén? Vamos a leer entonces esto. En el año 164, después de 3 años de lucha, Judas ganó control de Jerusalén. Purificó y rededicó el templo con cánticos, cítaras, con arpas y con címbalos. Amén. Primera Macabeos, capítulo 4, versículo 53. El 8º día de la celebración fue comienzo del Hanukkah, la festividad judía de la dedicación o luces. La Hanukkah. No está en la ley de Moisés que celebre la Hanukkah, ¿ya? Pero todo judío hasta la fecha de hoy celebra el Hanukkah. ¿Qué es el Hanukkah? La liberación de los judíos de la presión griega, de ese diablo Antíoco IV Epifanes. Cuando ya Judas Macabeo logró libertar el culto judío, volverlo a meter, santificar el templo que había sido contaminado por la barbaridad de un chancho dentro. 3 años después vino Judas Macabeo y santificó el templo. Volvieron los holocaustos y volvió la adoración a Jehová. Aunque todo esto era pura pintura,
porque Jehová había abandonado el templo hace muchos años atrás. Dios ya no estaba ahí. Solo era una tradición. ¿Ya? Pero ellos como tradición siguieron. La pelea continuaba, aunque los líderes de Siria cambiaron. Nicanor, otro líder que surgió después de los sirios, comandante jefe de las fuerzas de los sirios, libró guerra, ¿cierto?, contra los macabeos. Y finalmente en el año 161 el gobernante sirio Demetrio, cierto sobrino de Antíoco, envió a Nicanor y su ejército una vez más contra el Judá macabeos. El 9 de marzo del 161 a.C., periodo de la batalla, Judas oró diciendo: tú, Señor, que enviaste un ángel bajo Ezequías, rey de Judá, que mató al ejército de Sennacherib, 185.000 hombres, solo un ángel mató todo eso. Es historia, está en la Biblia eso. Envía ahora, Señor de los cielos, ¿cierto?, delante de nosotros un ángel bueno que influya a estos con temor y temblor. Con la fuerza de tu brazo sean quebrantados los que llegan blasfemando contra tu pueblo santo. Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 22 al 24 dice eso. Y efectivamente Dios respondió, hermanos, y libró, ¿cierto?, a Judá de esa presión grande de esos enemigos que se reunieron para conquistarlo. Dios los libró, hermanos. Hubieron 400 años en silencio, pero Dios siguió actuando y cuidando a los judíos. Amén. Los judíos celebraron ese día, el tercer Adar en el calendario judío, como el día de Nicanor también. Si bien conforme los años pasaron, la dinastía macabea llegó a ser menos noble de su propósito, ¿cierto? Ellos establecieron una nación independiente que permaneció hasta el año 63. Todos llegó hasta el año 63, cuando llegaron los romanos. Y nuevamente vino la esclavitud sobre los judíos. ¿Ya? El Hanukkah, llamada también la fiesta de las luces o luminarias, es una festividad judaica celebrada durante 8 días. Conmemora la derrota de los helenos, los griegos, ¿cierto?, y la recuperación de la independencia judía a mano de los macabeos sobre los griegos seleucidas, ¿ya?, la porción o de la rama de donde venían esos griegos. Y la posterior purificación del segundo templo de Jerusalén, los íconos paganos, en el siglo II a.C., que de ahí empezó la paganización del pueblo judío por los griegos. ¿Ya? La tradición judía habla de un milagro en el que pudo encenderse el candelabro de oro durante 8 días continuos con una extigua o poca cantidad de aceite que alcanzaba solo para uno. Hubo un milagro, dicen ellos. Bueno, en el Hanukkah se celebran aquellos milagros, que de un poquito de aceite continuó el aceite poquitito por 8 días sin apagarse. Cuenta la tradición judía. ¿Ya? Leo y termino con este texto, Jeremías 23, del 5 al 6. Jeremías 23, del 5 al 6. Y aquí que vienen días, dice Jehová. Jehová dice esto. ¿Qué lo dice Jehová? En que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, y habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual se llamará Jehová, justicia nuestra. Desde esa época los judíos esperaban a un Mesías. Todo estaba hecho y esperándose para que surgiera un Mesías. Los fariseos, los estudiosos, los escribas, todos sabían que de Belén iba a venir alguien, iba a nacer alguien. Todo estaba destinado a que iba a pasar algo. Todo esto fue el colchón para recibir ya el Nuevo Testamento. La aparición de Jesucristo en el escenario de la tierra. ¿Me entiende? Con una cultura helenizada ya, pero ya era el Imperio Romano el que dominaba todo, pero los griegos seguían solo en su cultura, no en la dominación, pero solo en la cultura. Todos hablaban griegos, todos. El único libro que fue escrito en arameo del Nuevo Testamento fue Mateo. El único. Dice que fue el único libro escrito así para los judíos. Con el tiempo fue traducido al griego igual. Pero todas las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, todas fueron escritas en griego. Pues era la cultura. ¿De dónde corría esa cultura? Venía de 300 años antes de Cristo, de Alejandro Magno, de ahí para adelante, hasta la fecha de hoy. ¿Amén? Por eso es que cuando uno estudia la Biblia, va al griego del texto, uno encuentra cosas más enriquecedoras, más lindas, más abiertas para poder explicar algo. Ese fue el tema de hoy, hermanos. Amén. Los 400 años de silencio, que en general
fueron silencios solo lo profético, pero en la actitud o en la acción, Dios siempre estuvo ahí. Amén. Después, próxima semana, próximo mes, vamos a hablar del surgimiento de los fariseos, un poquito más al detalle, que fueron 3, fariseos, saduceos, los esenios, fueron los 3 que surgieron, ¿ya? Y cómo se fue preparando todo para cuando surgió la estrella de Belén. Amén. Eso, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a pasar la ofrenda, no se van a librar, ¿ya? Dios bendiga a mi hermana Margarita. Y luego de pasar la ofrenda vamos a orar para ser despedidos, ¿ya?